Gracias por continuar con nosotros en este segundo día. Seguimos con la agenda, pero antes quisiera recordarles, en esta oportunidad tenemos una trivia, hay que estar muy atento a los temas, respuesta múltiple, hay un premio bastante interesante, esta vez es un medidor inteligente, así que muy atentos por favor, porque hoy vamos a continuar con las preguntas de esa trivia y vamos a ver quién se hace a ese premio tan innovador. Los recursos energéticos distribuidos, DER, por su sigla en inglés, son diferentes tecnologías que se encuentran conectadas en las redes de distribución o en las instalaciones de los usuarios finales, como es de generación distribuida, la movilidad eléctrica, la respuesta de la demanda y el almacenamiento de energía. La incorporación de estos recursos implica un cambio en la prestación del servicio de energía, de un esquema que es centralizado a un esquema descentralizado, bidireccional y multiagente. Para hablar de este tema, hemos invitado a actores que representan a diferentes instituciones en el conversatorio que se ha titulado Conexión Recursos Energéticos Distribuidos, DER, y su impacto en la transición energética, el planteamiento y operación de las redes. En esta oportunidad, la moderación la tendremos a cargo de la doctora Olga Lucía Polanía, ella es asesora general de Asocodis, y nuestros panelistas invitados serán el doctor Germán Castro, experto comisionado de la CREC, el doctor Cristian Jaramillo, es director ejecutivo de la UBME, el director Daniel Romero, quien es director de la Cámara de Energía de la ANDI, el doctor Corredor, director ejecutivo CER Colombia, el doctor Carlos Lozano, líder en asuntos regulatorios de Celsia, y el doctor Andrés Moreno, él es vicepresidente de transmisión y distribución de EPM. A todos bienvenidos, las gracias de antemano. Y doctora Olga Lucía Polanía, queda usted a cargo. Hola Leila, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro panel de conexión de recursos energéticos distribuidos y su impacto en el planeamiento y la operación de las redes. Como lo mencionaba Leila, la incorporación de recursos energéticos distribuidos pues implica un cambio fundamental en la prestación del servicio de energía de un esquema descentralizado a un esquema descentralizado, bidireccional y multiagente, donde por supuesto todos los usuarios y los agentes tienen acceso a tecnologías que le permiten generar y almacenar su propia energía, eso es algo que antes no podíamos hacer, y responder activamente a precio y reducir o incrementar nuestro consumo cuando queramos. En este escenario, nosotros consideramos, por supuesto, que el papel de las redes de distribución es poner a disposición de los consumidores no solo activos eléctricos, lo cual siempre ha sido la tendencia, sino medios de comunicación y plataformas para realizar transacciones bidireccionales de energía. En esta situación, el nuevo rol del distribuidor es fundamental. Pasamos de ser agentes ciegos y agentes pasivos a ser agentes que conocen perfectamente qué está sucediendo en la red, manejan toda una cantidad de información y cuentan con instrumentos que les permiten brindar flexibilidad en la operación no solo de nuestra red, sino de los activos de todos los agentes que están conectados a la red. La potencial proliferación de la generación distribuida y su grado de incorporación, por supuesto, tiene beneficios, los hemos mencionado a lo largo de todo el día, pero también tiene unos costos, por supuesto, como cualquier cambio. Beneficios, tres principales: favorecen el despliegue de energía renovable. Claramente, los recursos energéticos distribuidos y su inserción permiten que temas como la energía fotovoltaica y la energía eólica puedan tener una mayor penetración en el sistema. Reducen las necesidades de potencia en hora punta. Esto es un tema muy importante para todo el sistema de energía eléctrica, no solo para la red de distribución. Y mejoran la seguridad del suministro para lograr una expansión y una operación más eficiente nuevamente para todo el sistema de energía eléctrica. Pero estos beneficios implican también unos costos, lo sabemos, como cualquier costo de cambio. Se requieren nuevas tecnologías de comunicación, de manejo de información, sistemas de control. Por supuesto, hay que establecer una nueva regulación, eso implica un esfuerzo de todo un sistema, determinar unos criterios de incorporación de estos recursos a la red, ajustar unos criterios de operación y planeación y, por supuesto, los criterios de libre acceso y neutralidad a la red. Por supuesto, en estos últimos criterios, estos criterios de libre acceso y neutralidad a la red,
pues el regulador ha expedido toda una serie de medidas en los últimos años para la asignación de capacidad de transporte, estandarización de criterios técnicos, tiempos máximos, la resolución 24, la resolución 30, la 75, la 135. Asocovis, obviamente, y sus empresas hemos apoyado todas estas medidas para dar libre acceso a la red a todos los recursos que se quieran incorporar. Y el rol de los operadores de red en estos procesos no ha sido fácil ni va a seguir siendo fácil. Evidentemente se han presentado dificultades entre las partes, consideramos nosotros propios de un proceso de cambio, de un proceso de adaptación de toda una serie de agentes. Los OR tienen una difícil tarea de garantizar, por supuesto, que la conexión de estos recursos distribuidos, pero no se puede poner en riesgo ni la estabilidad, ni la calidad, ni los costos y la sostenibilidad del servicio. No es un equilibrio fácil, estamos aprendiendo todos de esto. Hace pocas semanas, como todos ustedes saben, todavía está en consulta, el Ministerio de Minas y Energía expidió para comentarios un proyecto de resolución sobre los lineamientos para la incorporación de DERs y arenas regulatorias que pretenden responder ese cómo. ¿Cómo vamos nosotros como Colombia, como país, a integrar esos recursos energéticos distribuidos en nuestro sistema energético? Y entonces aquí hay una serie de preguntas, de interrogatorios, que, pues, por ejemplo, no es solo la inserción de esos recursos energéticos distribuidos, estamos mencionando que es la inserción eficiente de esos recursos distribuidos en todo el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir eficiente? Maximizar el potencial de aportar beneficios de esos recursos al sistema, es decir, un grado de incorporación óptimo, cuántos recursos energéticos distribuidos queremos que estén en el país, tal vez una ubicación estratégica que nos permita tener una mayor ventaja, evidentemente una agregación de recursos, por supuesto que la agregación aumenta el valor de los recursos para todo el sistema y para los usuarios, por supuesto, y todos sus agentes. O tal vez la pregunta puede ser si simplemente incorporar esos recursos de manera eficiente es desarrollar de manera competitiva los recursos energéticos distribuidos, y ese sería como el objetivo del país, es cómo hacemos para desarrollar de manera competitiva la participación de los DERs y la igualdad de condiciones entre los diferentes agentes, por supuesto, sin discriminación entre agentes agregadores independientes y agentes ya existentes. Entonces, con esta serie de preguntas, ya quiero abrir al panel. Le doy muy buenos días a nuestros panelistas. Muchas gracias por su participación. Voy a empezar con una pregunta que quiero que, por favor, son 3 minutos para cada una. Es una pregunta muy sencilla. Quiero que nos vayamos como a los fundamentos, al porqué, a la esencia de la inserción de los recursos energéticos distribuidos y las ventajas que tienen estos recursos para nuestro país, Colombia. Entonces, la primera pregunta va a ir para todos los panelistas. Tiene un tiempo de 3 minutos para su respuesta, y es: ¿cuál debe ser el principal objetivo de la incorporación de estos recursos en las redes de distribución en Colombia? Esto tiene que ser masivo, tiene que ser eficiente, tiene que ser competitivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y dado ese objetivo, ¿qué grado de incorporación de DERs en las redes de distribución cree usted que es deseable para nuestro país en 10 años? ¿Cómo ve usted esos recursos energéticos distribuidos y esa incorporación en 10 años? Voy a comenzar entonces con el doctor Germán Castro de la Comisión de Regulación. Doctor Germán, buenos días. 3 minutos, por favor, ¿cómo está? Bueno, doctora Olga Lucía, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los aquí presentes y para los colegas, amigos y compañeros de panel. Muchos éxitos en estas jornadas de distribución y muchas gracias por invitarme, y un saludo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El tema que presentas pues es un tema bastante amplio, y pues es un tema que, aunque no es nuevo en el mundo porque ya lleva varios años desarrollándose, sí, en este momento Colombia se está preparando para esto. Yo no puedo dejar de hablar de lo que piensa la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, sin tener en cuenta el marco legal. El marco legal en Colombia tardó 20 años para pasar de las leyes 142 y 143 del 94 a la 1715 del 14 años. 20 años, y 7 años después
para darle algunas señales de política pública al regulador para que pudiera incorporar. Sujetos a eso, como tú mencionaste, pues la comisión ha listado el terreno. Yo no puedo dejar de hablar de la resolución 24 del 15 y de la 30 del 18, que fueron verdaderas disrupciones para que la demanda y todos los usuarios pudieran autogenerar y entregar excedentes, y lo mismo que en el camino la resolución 15 del 2018, que cuando la promulgamos, la comentábamos y la discutimos con el mercado, pues fue crítico que todo el mundo supiera que los operadores de red contaban con los recursos para que prepararan esa plataforma, donde los operadores de red lo mejor que podían hacer era poner al día una red que garantizara calidad y confiabilidad del servicio. Y ahí comienzo a responder tu pregunta, porque lo que yo considero que debe entrar desde al sistema es aquello que mejore la calidad y confiabilidad del sistema y que además mejore los precios y las oportunidades de los usuarios para que puedan ser partícipes de un mercado tan importante. Entonces, la manera eficiente y la forma como los DER pueden llegar al mercado no es otra que, digamos, inclusive complementando con lo que nos exige la ley 142 y 143, y no es otra que precisamente dándole cada vez mejor calidad y confiabilidad a los usuarios con el mejor precio. Obviamente que esto tiene que ver que lo que dé y puede ser las eficiencias que los mismos agentes incorporen que les permitan entrar de manera competitiva. Colombia ha tenido una diferencia con otros países y otras latitudes que ya han adelantado estos DER, y es que Colombia cuenta con unas tarifas de energía que cuando hablamos de un G que generalmente está por debajo de los 5 centavos de dólar todo el tiempo, pues obviamente que estas tarifas y estos DER que incursionen en el mercado rápidamente tienen una velocidad diferente a la que pueden tener donde el G está por encima de los 5 centavos de dólar. Entonces, para mí, creo que es lo que sea eficiente, y ante todo que sin la noticia triste y generalmente aquí es que sin una infraestructura adecuada que garantice la bidireccional, y recuerden que Colombia es muy radial y cónica con algún atraso y estamos esperando los 13 billones de inversiones de los próximos 5 años para tratar de poner al día el sistema. No sé si me estoy excediendo en el tiempo. Vale, Doc, está bien. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Cristian, la pregunta, objetivos de DERS en Colombia, ¿qué debe ser prioritario? Gracias, Olga. Yo cuando hizo la pregunta, ahí venían dos cosas, o por lo menos dos maneras de entender la pregunta. Una es cuáles son los objetivos, la versión literal, pero algunas cosas que dijo son cuáles deberían ser las metas de los DERs. Y voy a separarlas, porque los DER, digamos, no son un objetivo en sí mismo, son un medio para una serie de cosas, son unas tecnologías que permiten lograr unos objetivos que uno tiene. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los objetivos para los cuales los DER podrían ser útiles? Pues uno de ellos es la capacidad, digamos, en un momento dado de lograr una mejor administración de la demanda, algo que este país está en mora de poder hacer bien, de que parte de la reacción ante la situación energética en un momento dado venga de la demanda y no solamente del lado de la oferta. Otro es todo lo que tiene que ver con el manejo de riesgo, en particular el manejo de la volatilidad que vamos a estar enfrentando con el cambio climático, que seguramente va a implicar mayores volatilidades en nuestra capacidad de abastecer y en precios en la energía, y también ya no exactamente volatilidades, sino variaciones grandes en la manera en que proveemos energía. Y los DER, en la medida en que nos permiten diversificar nuestras fuentes, geográficamente, no solo en términos de qué tipo de tecnología, sino geográficamente, pues le permiten a uno tener una mayor capacidad de respuesta, ser más flexible y tener menos huevos en la misma canasta. Pero entonces ahí el objetivo es una forma de diversificación del riesgo. Y finalmente está el tema de descarbonización, que de nuevo es la respuesta más grande frente al cambio climático, no ya del sector energético, sino la respuesta general que tenemos que dar, en donde los DER, en la medida en que son limpios, pues ayudan a eso. Esas son las cosas que hay que tener presentes. Ahora, ¿cómo aterriza eso en metas para los DER? Ahí ya la respuesta va a ser bastante variada, porque no necesariamente estas tres dimensiones
se alinean. A veces entran en tensión los objetivos cuando yo implemento DER. ¿Cómo va a ser la operación del sistema en un momento dado? Si tengo una concentración muy grande, ¿cómo los voy a percibir en la operación? Entonces, cuando ya llega uno a decir cuáles son las metas específicas de los DER en términos de penetración, ya me quedo corto y diría, ahí sí toca mirar región por región y mirar cómo está armado el resto del sistema. Vale, Cristian, muchas gracias. Doctor Germán Corredor, metas y objetivos de los DERS en Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Olga, y un saludo especial a todos los colegas del panel y a los asistentes a este importante evento. A ver, yo creo lo siguiente, comparto la visión que plantea Cristian en el sentido de que esto hay que verlo, los DERS son una tecnología, un medio que dado el desarrollo que ha tenido a nivel mundial en términos de costos, de reducción de costos de estas tecnologías, de implementación en muchos países, pues simplemente nos va a llegar y va a ser necesario utilizar. O sea, esto es así. Ahora, el tema es cómo se hace y qué hay que hacer para que esto efectivamente se haga correctamente, diría uno, ¿no? O eficientemente. Y ahí hay varios elementos importantes. Uno es que la red esté preparada, que la red tenga la capacidad tecnológica de administrar, de operar y de incorporar estas tecnologías sin afectar la calidad del servicio, y en eso coincido con lo que dice Germán Castro. De suerte que ese es un tema importante. Pero también es importante ver los impactos para los usuarios. ¿Por qué estas tecnologías son interesantes para los usuarios? Y básicamente eso tiene que ver porque hay una reducción de sus costos, hay una mejor administración del uso de la energía y, por supuesto, empieza la demanda a poder participar más activamente en el proceso de la utilización energética. Tradicionalmente, la historia, por lo menos en Colombia y a nivel mundial, la demanda es supremamente pasiva. Nosotros estamos acostumbrados a que nos llega el recibo de la energía y lo pagamos, y punto. Esa es nuestra actividad. Entonces, el poder producir parte de lo que consumimos, decidir cómo consumimos, decidir también a qué precio estamos dispuestos a pagar por ese consumo, es un cambio fundamental, es un cambio grande. Esto también tiene etapas, yo diría, ¿no? Indudablemente, si bien los costos de las tecnologías han bajado, todavía no están al alcance de todo el mundo. Es decir, mucho menos en un país como el nuestro, donde hay tantas herencias sociales y de ingresos, pues no todo el mundo tiene la capacidad económica de desarrollar estos esquemas. De suerte que la política pública, la regulación, las normas, deben ir orientadas a hacer un esquema ordenado, a fomentar donde se pueda fomentar, a establecer las condiciones técnicas, y yo creo que de esa manera esto se va a extender. ¿Cuáles serán las metas? Yo creo que el mercado, la situación económica del país, los costos de las tecnologías van indicando hasta dónde podemos llegar. Esto sobre todo en el tema de generación distribuida y almacenamiento. El tema de vehículos, por ejemplo, pues también va a ser a partir de los costos de políticas públicas, que haya incentivos que desarrollen, en fin, son los aceleradores o el freno de estos procesos. Pero yo creo que son temas que llegan al país, que van a tener un desarrollo, que tienen beneficios importantes desde el punto de vista de la demanda y que hay que captar los beneficios también desde la oferta. Todo dependerá de cómo armemos la cancha y el reglamento para que esto funcione bien. Ok, tenemos que mirar cómo armamos entonces la cancha. Doctor Andrés Moreno, EPM, ¿cuál es la visión desde EPM de cuáles son las metas, los objetivos que debemos tener como país en inserción de DERS? Muchísimas gracias. Buenos días para todos y a los compañeros del panel. Bueno, desde la visión del grupo EPM está en que estas nuevas tecnologías definitivamente irán penetrando en la población, se irán democratizando, y para nosotros como operadores es un papel fundamental permitir que así sea y que de verdad esto sea
global y accesible para la gran mayoría de los usuarios. Es una tendencia que va a continuar, se va a ver cada vez más, irá a ir creciendo y es esa responsabilidad como operadores la que va a ir generando de verdad esa democratización de todas estas nuevas tecnologías y estos nuevos sistemas en la población. Entonces también hay un objetivo fundamental que es mantener la estabilización del sistema, que sea todavía dentro de costos razonables y que permita de verdad poder atender estas nuevas demandas y estas nuevas soluciones dentro de la red de nosotros. Que acerca de los objetivos, pues va a depender mucho, lo han dicho los compañeros anteriores, precios fundamentalmente, tema de accesibilidad a las tecnologías, temas regulatorios definitivamente, cómo se van a poder integrar todas estas nuevas tecnologías dentro de esa regulación para que sean más asequibles para todos. Irá a ser una transición que irá ocurriendo en los próximos años, pues de manera, digamos, creciente y exponencial. Eso es, en resumidas cuentas, como nosotros lo vemos aquí en el grupo EPM. Gracias, Andrés. Doctor Carlos Solanos, de la empresa Celsia, cuéntenos su visión al respecto. Olga, buenos días y Hola, buenos días a todos. Hola, Olga, buenos días. Buenos días a todos los compañeros de panel y a todos los colegas del sector que se encuentran conectados. A ver, en Celsia coincidimos con lo que expresaba Cristian de que el objetivo último es el bienestar de nuestros clientes. Ahora, ¿cómo contribuyen los DERs a ese objetivo? Primero, van a permitir una mayor eficiencia, porque de una parte van a posibilitar reducir los costos directos, porque permitirán aplazar o evitar expansión a nivel de generación, de transmisión, de distribución, también algunos costos indirectos como temas de permisos y licencias que requieren proyectos de mayor envergadura y que proyectos más pequeños no lo requieren. También van a hacer nuestro sistema más sostenible en términos ambientales porque permitirán el ingreso de tecnologías que reducen las emisiones y por otro lado un menor impacto ambiental porque no tienen el mismo impacto que obras de gran tamaño. De otra parte, en la parte social también tendrán menos impactos y desde esa perspectiva ayudarán a la sostenibilidad. De otra parte, por posibilitar una reacción rápida ante ciertos eventos, los DER van a permitir que la red sea más resiliente, que sea más flexible y finalmente brindar una mejor calidad del servicio. Y finalmente, como también lo mencionaban algunos de los colegas, van a permitir que los clientes dejen de ser pasivos y pasen a tener un rol más activo, más decisor y aporten también con su propia producción, gestión de demanda, etcétera, a un mejor funcionamiento de todo el sistema. En cuanto a metas, nosotros entendemos que si bien es deseable fijar metas a largo plazo para focalizar una política, creemos que en este caso, que estamos hablando de un tema que está en pleno desarrollo tecnológico y regulatorio, y donde una vez se supere esta coyuntura actual de precios de commodities y de logística de transporte y demás, creemos que van a seguir bajando sus precios, siendo más competitivos y acelerando su tasa de penetración. Lo más importante ahora es concentrarnos en el camino. Lo deseable es que en general podamos acordar caminos donde los ORs y futuros DSO podamos incorporar en la planeación opciones alternativas a las tradicionales, a la expansión con activos tradicionales, donde en esas alternativas incorporemos los DER y podamos a través de ahí buscar soluciones óptimas donde ganen todos. Entonces, es un camino que lo importante es donde todos puedan participar y será el mercado el que finalmente lleve a cuál es esa cantidad óptima que en cada momento debemos tener como participación de los DERs en nuestro sistema. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Doctor Daniel, representante de la demanda, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu enfoque hacia el tema de la inserción de los DERs? Hola, Daniel. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias a Socovis por este espacio. Un saludo también para todos los panelistas, excelente grupo que estamos teniendo aquí. Y estoy de acuerdo con todos los objetivos y con todas las metas que se han planteado. Realmente yo creo que el tema para el usuario final es, siempre lo he expresado, competitividad, de pronto ahorita adicionándole la palabra sostenibilidad, y este tema de los recursos distribuidos energéticos cumple con esa función. Realmente para nosotros lo importante es eso, es competitividad.
Indudablemente el objetivo, uno de los objetivos es, digamos que cumplir con los lineamientos de la política energética. Entonces, estos recursos pues van a permitir que zonas aisladas vayan a tener energía también más económica, actualmente ni siquiera la tienen, y en el caso de los existentes, pues que se le permite entrar con eso, con competitividad, si los proyectos son viables financieramente, que los puedan ingresar. Yo creo que la meta está restringida básicamente por los aspectos técnicos y financieros del que está colocando este instrumento. Y lógicamente la autopista que son las redes que estén ahí disponibles, que estén sin huecos, o sea, el tema de las pérdidas de energía, el tema de la calidad de la energía, pues que sea la apropiada. Gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por sus opiniones. Bueno, vamos a entrar ya en materia un poco más específica del tema. Lo hemos estructurado en 2 rondas. Hay unas preguntas específicas para cada uno de los integrantes del panel y entonces voy a comenzar por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, doctor Germán. Usted mismo ha mencionado que la comisión y todos los agentes, creo, hemos trabajado muy duro en la expedición de esas resoluciones, la 30, la 24, la misma 75, que garanticen el libre acceso a las redes, la no discriminación, que permitan que todos esos recursos y todos esos agentes desarrolladores de proyectos que están listos para incorporarse a la red lo logren de la manera más expedita y fácil. Entonces, después de todo este trabajo que hemos hecho sacando todas estas normas, y por supuesto lo que nos queda, porque implementarlas por supuesto tiene un costo, no solo hacer estos sistemas de información que están establecidos en estas normas, sino adaptarnos todos a todo una nueva esquema de regulación frente al libre acceso a las redes. La pregunta es, ¿por qué considerar la prohibición de que el OR participe en el desarrollo de DERs en sus mercados cuando se ha trabajado tanto en esas reglas de libre acceso y de no discriminación? Obviamente entendemos que el tema es acceso a los mercados competitivos. Nosotros, por supuesto, no deberíamos realizar un análisis de impacto normativo que identifique conflictos de intereses y se planteen alternativas menos costosas para la mitigación de esos conflictos de interés que pueden existir en el acceso a esos mercados competitivos por parte de los operadores de red. De hecho, en estas últimas reuniones que hemos tenido con el proyecto de resolución del Ministerio, muchas de nuestras empresas pues tienen previstos inversiones muy significativas en esos recursos para brindar toda esa calidad, toda esa resiliencia y toda esa sostenibilidad del servicio que se ha mencionado aquí como objetivos de la inserción de DERs. Entonces, no debemos como esperar un poquito, mirar, analizar, mirar qué otras medidas de mitigación existen para los posibles conflictos de interés que puedan existir. Doctor Germán. Gracias. Bueno, la verdad, la situación de opinar sobre lo que tú mencionas, que es opinar sobre el proyecto de política pública que tiene el Ministerio de Minas y Energía acerca de limitar la participación de los operadores de red con los DER en sus propios mercados, más no así en otros mercados, pues no me queda fácil darte una respuesta, por lo que no considero que sea una respuesta de la Comisión. Es muy orientada más bien a cómo lo veo, por qué lo ve así el gobierno. Pero en ese sentido, precisamente yo resalto resoluciones que hemos tenido que promulgar para claridad, sobre todo de los agentes y de los mismos usuarios. La resolución 135 de 2021 va en ese sentido, que es la de los derechos y obligaciones de los usuarios con apellido que autogeneran y que venden excedentes, porque ese tema no estaba muy claro y posiblemente por eso se cometían posibles dificultades en la conexión o en atender a los usuarios que autogeneran o que venden excedentes. Tuvimos que llegar a eso, lo mismo que a la 174, que es la nueva versión de la 30 del 18, para dar más campo y claridad para que operadores de red y usuarios puedan tener
certeza de cómo deben ser atendidos, cómo deben atenderse. Entonces estamos caminando algo que se va desarrollando. Esto ha sido nuevo para todos en el sentido de cómo aplicarlo. Yo cuando escucho de que hay costos nuevos, que de pronto preocupación de los operadores de red, porque cómo se va a remunerar o que falta regulación, lo primero que yo me imagino es que si esto fuera natural y los agentes encontraran la manera de interactuar, y lo mismo que ahora que los usuarios van a tener autogeneración mayor y más acceso a la generación distribuida con mayores campos, con normas claras como la 75 y la misma 174 de 2021, pues posiblemente esto aligere esas dudas que puedan haber respecto de la posición dominante de los agentes. Me imagino, porque es lo que hemos trabajado en la CREC con estas resoluciones, es evitar la posición dominante o que un malentendido del usuario que no se atreve o del agente o del operador de red que ve al usuario, nosotros lo vemos como usuario. La palabra cliente comienza a diferenciarnos un poco en la manera de ver a los 17 millones que tiene Colombia en este sentido, como 16 y pico del SIN, los otros están en ZNI, y nosotros creemos que todos deben tener estas oportunidades. Pero si esto entra de manera natural, no debería tener ningún costo adicional para los usuarios y debería fluir dentro de la eficiencia de los agentes. Por eso es que considero que esto va haciéndose en prueba y error. De cómo va a ser después lo que propicie la política pública en los DER, pues esperemos a ver cómo sale, pero para el tema regulatorio tenemos claridad con la 174 y con la 135, que yo espero y ha sido lo que espera la Comisión, que sea de provecho para todo el mercado. Muchas gracias. Gracias, doctor Germán. Voy a seguir entonces con los que tienen que enfrentarse a estas reglas de acceso y de no discriminación. Entonces, esta pregunta va para el señor Daniel Romero de la ANDI y Germán. Voy a empezar con Daniel esta oportunidad. Daniel, se han hecho muchos esfuerzos, los hemos comentado, la comisión, los mismos operadores de red, los agentes, ustedes mismos han contribuido con el desarrollo de esa regulación que garantiza la conexión, el libre acceso a las redes por parte de los operadores de red, especialmente obviamente se haga en generación distribuida, pero seguramente lo que queremos es que vengan muchísimas cosas más además de generación distribuida. ¿Cómo ven la regulación existente de todas estas normas de libre acceso, de no discriminación? ¿Estas reglas son suficientes, son pertinentes para garantizar esa adecuada inserción? ¿Qué problemas todavía subsisten? ¿Cuál es su visión al respecto? Daniel. Bueno, Olga, pues muchísimas gracias también por la pregunta. Qué pena si encuentran un ruido ahí de fondo. Pues realmente, primero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que el aumento, por ejemplo, de 0.1 megavatio a 1 megavatio para la generación distribuida, pues es un gran avance. Aún así, pues muchos, digamos que me comentan que todavía no incentiva realmente, o sea, que los proyectos de hasta 1 megavatio todavía no son como generación distribuida tan financieramente posibles, que sería mejor aumentarlo, pero pues aumentar de 0.1 a 1 megavatio considero que ha sido un gran avance. También el tema de la ventanilla única que está implementando la UDME, consideramos que también va a ayudar muchísimo y eso puede facilitar lógicamente todos los temas de conexión y todos los temas que se requieren para realizar los proyectos. Los afiliados realmente de la Cámara sí me han expresado muchas preocupaciones, incluso desde los temas de liquidación, por ejemplo, de la energía cuando cuentan con las plantas de autogeneración. Algunos me han comentado incluso que les estaban cobrando la contribución por la energía, o sea, no se hacía el balance neto, sino se hacía después de hacer el cobro. También me han comentado temas como, por ejemplo, la necesidad de los estudios. Parece que ahí hay un tema que hay que solucionar. Parece que se estuvieran haciendo estudios redundantes en el tema, eso me lo han comentado algunos. Pero en sí, digamos que han sido temas muy puntuales. Consideramos que la regulación va en buen camino y que, pues lógicamente, temas como el cargo por respaldo, de pronto hay que hacerle algunos ajustes, pero siempre mi conversación con ellos ese es un tema bilateral y uno puede escoger finalmente cuánta cantidad de respaldo puede contratar. Entonces, yo creo que ahí hay posibilidad de negociación
No es fácil, eso sí me lo han expresado. De pronto, si fuera un poco más reglamentado, incluso este tema de los estudios de conexión, no sé, pues ahí de pronto Germán conoce mucho más el tema, pero ellos sienten de pronto que si hubiera un poco más de reglamentación, incluso que lo hiciera el operador, por decirlo explícitamente, podría darle como una mayor velocidad, pero digamos que eso es lo que han expresado ellos. Daniel, muchas gracias. Doctor Germán Corredor, su turno. Gracias. Mire, este es un tema, es un tema complejo. Y es un tema complejo porque desde el punto de vista económico uno tiene que entender que el operador de red, por más voluntad que tenga, por todos los esfuerzos que se hagan y demás, es un monopolio. Económicamente es un monopolio en el sitio donde está. Y eso genera, pues, por lo menos un poder dominante, ya que lo ejerza, pues obviamente dependerá de cada cual. Pero es así. Y entonces eso lo que en la práctica conlleva es a lo que plantea Daniel, dificultades en el proceso, dificultades para negociar un cargo, dificultades para obtener el punto de conexión, dificultades para contratar, etcétera. Y por eso la comisión, yo creo que con buen juicio sacó la 174, que nos parece que es un avance importante porque define y concreta varios de los aspectos que tenían algún problema. O sea, me parece que ahí regulatoriamente vamos en una buena dirección. Ahora, respecto a lo que plantea el ministerio en la política, hay que verlo también desde dos perspectivas, ¿cierto? Obviamente uno entiende la inquietud de los operadores de red en el sentido de que les impidan o los discriminen para hacer esa actividad en su sistema, su propio sistema, pero también hay que ver lo que les dejan abierta la posibilidad de desarrollar la actividad en el resto del país. Es decir, también uno lo puede ver como una oportunidad de un nuevo línea de negocio para las empresas, donde se van a enfrentar a condiciones competitivas similares para todo el mundo, a competir con muchos agentes, no solo con otros operadores de red, sino con agentes nuevos que están llegando a desarrollar este tipo de proyectos, y me parece que eso puede profundizar la competencia y hacer más eficiente el servicio. Y se van a enfrentar también a cómo actúan sus colegas de operadores de red en el proceso de conexión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podrán un poco mejorar esos servicios y esos procedimientos. De suerte que hay que verlo desde los dos lados. Hay que ver qué queda finalmente de la política del ministerio, pero nosotros como SER nos parece que no es una mala decisión, nos parece que no es una discriminación absoluta, sino simplemente es resolver un problema digamos, de conflicto de interés que efectivamente existiría. Eso así lo vemos. Gracias, doctor Germán. Voy a pasar a otro, ya dejar el libre acceso y la no discriminación, y vamos a pasar al tema de planeación. Se ha mencionado mucho el impacto, tanto como beneficios como por mecanismos de regulación que tiene la inserción de los recursos energéticos distribuidos en la planeación, y es en la planeación tanto de la red de distribución, obviamente por su conexión a la red de distribución, pero también el impacto en toda la planeación del sistema de energía de un país. Entonces voy a formular la pregunta para la UME y para las dos empresas que tenemos acá, acerca de cuál es su opinión sobre las implicaciones de la inserción de los recursos energéticos distribuidos en la planeación de las redes. ¿Cómo debe incorporar la UME todas esas medidas que están establecidas tanto en las regulaciones, en la 075, como en los proyectos de resoluciones que han salido últimamente? ¿Cuál es el reto más grande para la UME en el caso específico y para los mismos operadores de red en este conjunto de medidas y de regulaciones que se han expedido últimamente? Le doy la palabra al doctor Cristian de la UME. ¿Cómo ve la UME su rol en esta tarea? Cristian. Gracias, doctora Olga. A ver, en orden, la incorporación de los DER
lo que hace ver para efectos de la operación futura y por lo tanto lo que tenemos que tener en la planeación para que esa operación futura sea útil, es probablemente un incremento en la volatilidad de la demanda aparente, es decir, la demanda que el sistema detecta de cara a nosotros. ¿Cómo vamos a tener eso presente? Pues ahí hay un tema de capacidad de mayor granularidad en los modelos que tenemos para planear, para poder detectar cuáles son los efectos y las tolerancias o digamos los buffers que debemos dejar implementados para poder manejar esa distinta manera de operar que se va a dar. Eso es como el reto de largo plazo. En la práctica, ¿hasta dónde implica eso? Que yo debo ser capaz de ver el detalle de la red que estoy planeando futuro o a qué granularidad, a qué digamos, ventana temporal tengo que ser capaz de modelar esto para poder hacer una buena planeación. No lo tenemos todavía decidido. En buena medida estamos explorando cuáles son los límites de la capacidad de computación y hasta dónde tiene sentido realmente a una distancia lejana, porque uno planea 5, 6, 7, 10 años, ponerse a mirar ese grado de detalle. En todo caso, lo que sí anticipamos es que el resultado necesariamente va a decir que necesitamos planear una red que tenga más flexibilidad en la operación que se espera. Más allá de eso no te sabría decir. Ahora, el reto inmediato no es ese. Ese es algo que tenemos que ir incorporando, pero ese no es el reto inmediato. El reto inmediato es operativo. El volumen de trabajo y de análisis que tiene que hacer ahora operativamente la CREC a la luz de la 075, no solamente en términos del número de solicitudes, sino en términos de la manera de asignar capacidad en la red, es muchísimo mayor que el que estábamos manejando. Y la manera de asignar la capacidad exige pensar el ejercicio de asignación distinto. Una cosa era cuando yo pensaba secuencialmente, primer llegado, primer servido, otra cosa es cuando yo lo incorporo. Eso lo voy a ver en las grandes demandas, en las grandes solicitudes de conexión que llegan aquí, pero como van a pasar por la puerta de la UME solicitudes de conexión de tamaños muy pequeños también, eso es realmente lo que nos va a estar recargando. Entonces, si a mí me dijeran en este momento qué me duele la cabeza pensar lo que viene hacia adelante, es sencillamente tener los brazos suficientes para poder hacer esto. Y aquí hago sencillamente una cuña. La impresión que tengo es a la UME le han añadido a pedacitos en distintos planes de desarrollo una cantidad de funciones que más allá de lo pertinentes que sean o no, en todo caso dispersan la atención y necesita un refuerzo en las misiones core, de las cuales además las estamos aumentando en este ejercicio de planeación. Yo creo que una cosa que viene, estamos tratando de que haya una reestructuración ahora, pero yo anticipo que el ejercicio de fortalecimiento de la UME para poder manejar este esfuerzo va a ser el reto principal. Es un ejercicio de brazos y capacidad de pensar y solo más adelante un ejercicio de qué clase de modelos y cuáles son los parámetros que tengo que meter en la modelación. Gracias, Cristian. Bueno, ¿cuál es el enfoque entonces de las empresas? ¿Cómo ven todo este reto de planeación con recursos energéticos distribuidos, la implementación de la 075? Le voy a dar la palabra al doctor Carlos Solano, esta vez, de Celsia. Doctor Carlos. Gracias, Olga. Mira, para las empresas esto implica un reto importante porque pues, tenemos que cambiar nuestra manera de planear, porque aquí el gran reto es cómo evaluar diferentes alternativas, diferentes arquitecturas heterogéneas que incluyan los DERs como una posible opción para, como alternativa al crecimiento al que veníamos acostumbrados de la red. Eso implica que tenemos que ajustar nuestros modelos, ser capaces de evaluar alternativas desde el punto de vista costo-beneficio para elegir la mejor, que esto sea sin barreras ni sesgos, que los sistemas de control también evolucionen para poder gestionar esos DERs. Seguramente aquí la descentralización va a ser un tema clave, el tema de gestión de datos, de información, de procesamiento, la capacidad de realizar pronósticos también se vuelve absolutamente clave para poder gestionar estos recursos. El tema de ciberseguridad cobra cada vez más importancia. Entonces eso desde el punto de vista nuestro. Dos elementos esenciales para poder avanzar en todo este tema que van un poco de la mano, el tema de los sandbox, poder experimentar para poder desarrollar nuevos modelos y todo eso es muy importante. En ese sentido acompañamos la propuesta que hace el Ministerio, donde es fundamental que esos lineamientos finales sean muy concretos y muy simples para que realmente este sea un mecanismo ágil y flexible. Y por otro lado, como se ha dicho a lo largo de la mañana, AMI, que va muy de la mano con este tema, AMI es una necesidad para poder viabilizar la incorporación de los DER.
Ahora, desde el punto de vista de la UME, creemos que ha hecho una muy buena labor desarrollando una serie de escenarios de planeación donde evalúa sus ventajas, sus desventajas, los costos asociados y demás, y nos da señales a todos los agentes al respecto. El reto para la UME, como lo decía Cristian, es cómo incorporar estos recursos donde van a necesitar una planeación mucho más detallada, más granular, más dinámica, pero entonces ahí yo le adicionaría que como buena parte de los DER se van a instalar es en las redes de distribución que están en un entorno hasta donde normalmente no llega la vista de la UME en detalle, es muy importante el trabajo en llave con las empresas de distribución, donde esa decisión final de aceptar o no aceptar una capacidad, si bien creemos que la UME debe agregar toda esa información y debe coordinar todo ese tema, el OR o el futuro DSO debe tener un papel importante, más allá de que simplemente le consulten una opinión, porque finalmente es el que tiene esa visión detallada de su sistema y puede ayudar en esa evaluación costo-beneficio de cuándo es conveniente o no la incorporación del mismo. Básicamente esa sería nuestra visión, Olga. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias a ti. Doctor Andrés Moreno, EPM, ¿cuál es la visión de ustedes frente a la planeación y a la implementación de la 075? Olga, muchísimas gracias. No, digamos, en términos generales coincidimos plenamente con lo que menciona Carlos, tal vez haciendo énfasis en algunos puntos específicos. El cambio en los modelos de planeación es evidente. La planeación será más probabilística, sin duda alguna, pensando en todos los temas de descentralización de la producción, las variables que se pueden dar por los porcentajes de penetración de estos DERs en el sistema. Es una planeación ya más basada en la incertidumbre, dependiendo de esa misma penetración que vaya ocurriendo. En EPM ya estamos implementando un programa que se llama un programa de planeación óptima, precisamente pensada para esta evolución. Ahí hay datos o temas supremamente importantes, como es el análisis de toda la información y de todos los datos que se puedan generar de los pilotos que se vayan dando en el sistema. También poder analizar de manera detallada todos los efectos de la penetración de todo lo que tiene que ver con AMI. Frente a los temas relacionados con la UME, es un trabajo conjunto donde debemos estar pues unidos tanto los operadores como la UME pues para el desarrollo de todo este tema, trabajar muchísimo más en el conocimiento del sistema, en las implicaciones y las consecuencias que vayan ocurriendo a medida que se vaya dando la penetración de los DERs en el sistema. Y finalmente, pues, esas capacidades, también lo mencionó el compañero de la UME, esas capacidades en la misma UME para atender esa gran demanda que seguramente va a ocurrir en los próximos meses. Gracias. Gracias, Andrés. Voy a comenzar entonces ya la segunda y última ronda, y entonces voy a comenzar por la visión de las empresas que nos acompañan aquí en este panel, que son Celsia y EPM. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál debe ser el rol de nosotros, operadores de red, DSO, en ese despliegue de los DERs? ¿Cómo deben participar los OR en sus mercados de comercialización? ¿Cómo hacemos para garantizar esa neutralidad y competencia? ¿Cómo ven ese enfoque de que tenemos que garantizar el libre acceso, concurrencia, pero también queremos, por supuesto, que haya competencia en la compra de esos servicios que nos brindan los recursos energéticos distribuidos? ¿Cuál creen ustedes que es el rol de los operadores de red en esta inserción de recursos energéticos distribuidos? Doctor Andrés, le voy a hacer usted primero en esta ronda. Bueno, muchas gracias. No, pues a ver, lo primero es que hay que permitir ese acceso a las redes, brindar a los usuarios esas oportunidades de poder acceder a las redes, siempre cumpliendo y con la premisa, de tener un reglamento técnico adecuado, que sea seguro, que no genere distorsiones y que pueda pues tener un tema de estabilidad en la red sin generar ningún tipo de inconvenientes y problemas. Eso es tal vez el primer punto. El segundo punto, lo mencionábamos en la respuesta anterior, es todo el tema de los pilotos que se están haciendo y los que se van a venir,
poder tener la capacidad desde ese papel de operadores de red de poderlos analizar, conocerlos mejor, las consecuencias que tienen cada uno de ellos, qué genera realmente para el sistema, y desde ahí ir poder tomando las decisiones hacia futuro de mano de los entes reguladores. Y finalmente, poder también darle al mercado, a los usuarios, la oportunidad de poder ir creciendo, porque realmente si esto no va por una curva de masificación como la que todos estamos pensando, pues las decisiones irán ahí cambiando. De ahí la importancia de todo el tema de la planeación que mencionábamos también en la respuesta anterior. Por lo tanto, nuestro papel, y para concluir, es ser parte fundamental, acompañar cada uno de estos procesos, ser muy juiciosos en el tema de la planeación y en el análisis de los datos, de las consecuencias que se vayan dando a medida de que los DERs se vayan implementando, y desde ahí ir tomando las decisiones a futuro, ¿no? El papel es fundamental y desde el Grupo EPM estamos totalmente comprometidos con estos lineamientos y de acompañar todos los procesos para que las tecnologías se integren y se desarrollen en beneficio de los usuarios. Muchas gracias, doctor Andrés. Doctor Carlos Solano, ¿cuál es nuestro rol en esta inserción de DERs? ¿Cómo garantizamos competitividad? Gracias, Olga. A ver, nuestro papel es fundamental. Nosotros como distribuidores debemos tener un rol bastante activo, importante, en propender porque estos DERs se puedan incorporar a la mayor velocidad posible para capturar todos esos beneficios de los que hemos hablado. Desde esa perspectiva, por un lado está nuestro rol en la planeación, en incorporarlos, analizarlos, como ya mencioné en mi respuesta anterior, pero de otro lado también tenemos que impulsar que haya más cantidad de alternativas, que haya más competencia, y por eso pensamos que nosotros debemos participar en el desarrollo, en la inversión, en la agregación de estos DER. Y voy a sustentar este planteamiento en varios aspectos. El primero, en Colombia no estamos inventando la rueda, ya hay otros países que van adelante de nosotros en esto. Y si miramos referencias internacionales como la que propuso el propio ministerio en la propuesta que recientemente nos hizo, la directiva europea claramente permite que los OR participen en el desarrollo y en la propiedad de los DER. Solo limita el tema de almacenamiento y en casos muy específicos cuando tiene que ver con balance de congestión. Cuando miramos un mercado como el norteamericano y particularmente el estado de California, que es quizás el que va más adelante, vemos que por recomendación de la Comisión Federal de Comercio, una recomendación de carácter general para todo el país, también a los distribuidores no se les restringe la integración con los DER, se considera que eso se debe permitir, que lo que debe haber son procedimientos que eviten abusos o demoras en el tema de conexión, pero que no sean más restrictivos de lo necesario. Entonces nosotros creemos que ese potencial conflicto de interés no se resuelve simplemente con restringir, sino que se debe resolver es con una regulación que permita una participación simétrica de todos los interesados. Además, creemos que ese conflicto de interés no se resuelve con esa restricción porque es que no solo se debe a la participación de los distribuidores en los DERs, hay otras situaciones que también pueden derivar en ese conflicto de interés, por ejemplo, cuando un tercero interesado quiere desarrollar un DER y este está compitiendo con una alternativa que el OR está evaluando de expansión de su red. Ahí también hay un conflicto de interés y impedirle al OR que participe en el desarrollo de los DER no lo resuelve. Entonces se necesitan normas específicas desde el regulador para poder resolver este conflicto, donde haya procedimientos neutros, transparentes, con responsabilidades y tiempos y claros para todos. De otra parte, también hay que tener en cuenta que no siempre los DER van a estar ofreciendo servicios a los ORs. Hay recursos distribuidos que pueden estar ofreciendo servicios directamente al sistema interconectado nacional o servicios específicos a un cliente bajo un modelo business to business. Entonces, esta prohibición de carácter general bajo el espectro, bajo la óptica del conflicto de interés que hay cuando le ofrecen servicios al OR, pues no debería ser de carácter general y con eso permitir lo que Juan Benavides decía en su exposición de desarrollar rápidamente esa masa crítica. Es importante acelerar esto y cuando vimos la exposición de Leonardo, también vimos como en Europa, en general, en la gran mayoría de los países, a partir de la directiva que digo, los OR están teniendo un rol bastante importante en el desarrollo de los DER. Entonces, en resumen,
nosotros vemos un rol desde desde dar una plataforma neutra, incluirlos en nuestra planeación para que se puedan incorporar rápidamente, pero también ayudar mediante ser partícipes en el desarrollo, en la inversión, en la agregación, en desarrollar esa masa crítica por todo el conocimiento y aporte que podemos dar para el tema. Muchas gracias, Olga. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces al tema de tarifas. Entonces, esta pregunta es para doctor Germán Castro de tarifas. Se ha mencionado mucho que dada la inserción de los recursos energéticos, la digitalización, bueno, todos estos temas de transición energética, la metodología de la remuneración de distribución para el próximo periodo regulatorio deberá cambiar y ya vamos a un esquema basado en desempeño que fomente la flexibilidad que se ha mencionado mucho el día de hoy, la flexibilidad de la red, por supuesto el acceso indiscriminado a los servicios y se aprovechen los servicios de los que pueden aportar estos recursos a la red. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esto? Si evolucionamos hacia un TOTEX que se ha mencionado en la misión de transformación en diferentes escenarios, ¿cómo vamos a manejar el tema de unidades constructivas? ¿Cómo vamos a hacer la transición de una resolución como la 015, pues que nos costó tanto trabajo y tanto tiempo establecerla? ¿Cómo va a ser esa transición? Y tal vez la pregunta más importante, ¿cómo nos vamos a alistar? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué tenemos que tener listo, tanto ustedes, autoridades, como nosotras, empresas? ¿Cómo ven ustedes a grandes rasgos ese camino hacia esa meta que se ha establecido en varios documentos y propuestas? Doctor Germán. Bueno, Lucía, muchas gracias. Arranco todavía pegado a la pregunta de la ronda anterior, y es que todo puede ser peor. Hay países que han dicho que el operador de red no puede en ninguna de otras de mercados entrar a intervenir en los DER. Así como la misión de transformación también recomendó separar al operador de red del comercializador para que efectivamente fuera neutral y no arbitrara, y solo colocara una plataforma eficiente para que el resto de tecnologías y mejoras para el usuario pudieran darse fluidamente. Entonces, de ahí sí comienzo a responder tu pregunta, porque precisamente esa plataforma, que es una excelente red de distribución, pues con la metodología de la 15 del 18 apenas está incipientemente comenzando. Tenemos planes de inversión aprobados para los próximos 5 años por cerca de 13 billones de pesos. Bien es cierto que están aprobados. También ya tenemos una cantidad de solicitudes de algunos que no puedo, que no alcanzo a hacerlo, que mire que el dólar subió, que los contenedores, y entonces estoy pensando si se aplaza. Entonces, hablar de que yo pueda tener acceso a un modelo como de Revenue Incentives, pues con ese río para como un nuevo modelo, cuando apenas estamos nosotros en un modelo de costo histórico con incentivos todavía de calidad y pérdidas, pues primero tenemos que ver la infraestructura de redes completamente disponible para que propicie de manera neutral todos estos accesos. Entonces, cuando tú dices que en la próxima metodología, yo diría en las próximas metodologías, el Reino Unido se tomó 20 años para tener la red lista y entrar neutralmente todos los operadores de red a prestar el servicio. Aquí llevamos 3 años de la aplicación. Posiblemente las inversiones que hay que tener un sistema óptimo van a tomar aquí por lo menos del orden de 10 años, y eso, la preocupación máxima es que sean todos los operadores de red, ¿no? Porque es que en general casi todo el mundo quisiera llegar a prestar servicios en la 85, en el Nogal, en Usaquén, o al lado de, no sé, del Buenavista en Barranquilla, pero como es para todo el sistema de distribución y todos operadores de red, yo pienso que es en las próximas metodologías tarifarias, no en la próxima apenas seguramente va a recoger, y con un muy buen acompañamiento de esto que estamos haciendo. Fíjate que no has hablado de la resolución de almacenamiento con baterías, que es la 98, del 19, que los operadores de redes la han mirado de reojo, pero la tienen por allá como que, no sé, pudiendo mejorar alguna cantidad de cosas,
y ya una facilidad independiente de la UME de que el operador de red lo ponga en marcha. Entonces, yo sí creo que a eso podremos llegar, pero primero tenemos que tener la red a punto y la red no está a punto. Entonces, tenemos diferencias muy grandes entre operadores de red y para que la red pueda ser un facilitador y una plataforma que habilite todo esto, tiene que ser muy flexible, pero estar a punto. Sin red no hay ninguno de todos estos desarrollos. Eso puede tardar varios años y a ese ritmo de las inversiones que vemos, el número suena grande, pero es que 40 billones que vale la infraestructura con un atraso de varios años están necesitando mucho tiempo, mucho dinero, mucha dedicación. Algunos ya lo están haciendo, otros están entrando, pero estamos apenas en eso. Creo que la situación todavía está en una transición. Doctora Olga. Gracias, doctor Germán. Muchas gracias por sus opiniones. Como estamos en el tema de tarifas, queremos mirar la visión, por supuesto, de los que se enfrentan a ese cargo de respaldo que Daniel hablaba un poquitico en la primera ronda. Entonces, quería esta pregunta para la ANDI, para Ser Colombia. ¿Cómo consideran ustedes que debe remunerarse la capacidad de las redes para usarla cuando sea necesaria? El famoso cargo de respaldo. ¿Qué opinan de las tarifas binomias, horarias, señales de congestión? ¿Cómo ven ustedes como un mecanismo tarifario, una metodología tarifaria que facilite esa inserción de recursos energéticos distribuidos? Si quiere, doctor Germán Corredor, empiece. Bueno, voy a empezar por lo segundo, o sea, el tema de tarifas binarias y otros esquemas y mecanismos tarifarios que den señales de eficiencia y permitan establecer condiciones más acordes con los costos y todo eso es muy importante. Yo creo que eso tenemos que avanzar. Desde hace mucho tiempo se ha planteado esa posibilidad. Y eso ayudaría mucho. Y eso nos cae en el tema del respaldo. El tema del respaldo, me parece a mí, nosotros hicimos un ejercicio y un estudio juicioso de mirar cuáles eran los problemas que veíamos a lo que está hoy en la Reserva PINCE, y encontrábamos que evidentemente se dejó una amplitud muy grande para definirlo, que dificulta la negociación. Y digamos, creemos que si hubiera tarifas binarias o tarifas de energía y potencia, sería más fácil determinar el respaldo, porque el respaldo se refiere un poco, o sea, podría uno discriminar si la necesidad es de una capacidad extra o si es por todo el tiempo o por el pico o por unas circunstancias especiales. Porque una planta solar, por ejemplo, pues en realidad si yo soy un usuario y instalo una planta solar, sigo usando la misma capacidad pico que cuando no la tengo. O sea, uno no generaría una exigencia mayor de respaldo. Sin embargo, pues uno entiende que hay que tenerlo, pero no es por todo el tiempo, no es por las horas picos. Entonces hay que definir un esquema que sea más acorde con la realidad del impacto que tienen estos recursos, ¿no? De suerte que yo creo que eso creemos que se puede trabajar. Nosotros hicimos una propuesta a la CRE que esperamos que pues, se analice. Es una propuesta basada, digamos, en condiciones técnicas y ojalá pues se revise. Y esto ayudaría muchísimo a facilitar proyectos de generación distribuida a pequeña escala, porque hemos encontrado varios usuarios que una vez conocen que hay que pagar un respaldo y el tema del nivel o el valor de ese respaldo, deciden no hacer los proyectos. Y es porque si se aplica, digamos, de alguna manera exagerada ese cargo de respaldo, y es que el tema de la negociación, yo vuelvo a insistir, no es fácil, porque uno negocia con una empresa que es la dueña de la red. O sea, si uno no tiene capacidad de imponer condiciones al dueño de la red, porque o se conecta o no se conecta, o sea, yo no puedo buscar otro, pues. Entonces, por eso es importante regular, ¿no? Y definir cosas más claras. Yo creo que ahí hay que trabajar, por lo demás, porque eso ayuda a la plataforma general de inserción sobre todo de generación distribuida de pequeña escala.
Gracias, doctor Germán. Le doy la palabra a Daniel. Daniel, tu visión. Bueno, yo primero quiero comenzar es con el ingreso del operador de red. O sea, con el cambio de metodología realmente el ingreso es regulado y al ser un ingreso regulado, digamos que la inserción de estos recursos energéticos distribuidos no debería tener mucho inconveniente. Con respecto a que si hay que pagar o no cargo por respaldo, por supuesto que hay que pagar cargo por respaldo. Lo que dice Germán es muy cierto, es un poco complicado de todas formas negociar con el operador de red. Sin embargo, pues finalmente no he encontrado, digamos, gran molestia por parte de los afiliados. No sé si es que de pronto tienen parados los proyectos de autogeneración con fuentes renovables. Sé que varios lo están haciendo, pero no he encontrado así como, digamos que ese sea realmente el problema. Considero que como no estamos hablando de modificarle el ingreso al operador de red, introducir las tarifas binomias realmente es algo importante. De hecho, nos quitaría también incluso el problema de tener cargo por respaldo, porque finalmente pues está el uso de la potencia y el uso de la energía. Yo creo que de hecho no sería necesario ni siquiera esperar a un próximo periodo tarifario de pronto para la introducción. Entonces, pues finalmente el punto es ese, el ingreso del operador de red está regulado y deberíamos fomentar realmente la introducción de todas esas fuentes distribuidas en un esquema competitivo. Realmente al que sea viable que la pueda introducir y pagar lógicamente el tema de respaldo y ojalá entrar a la tarifa de binomias cuanto antes. Gracias, Daniel. Doctor Cristian, no sé si no se nos conecta para... Doctor Cristian, última pregunta. Cierra usted el panel de preguntas y la segunda ronda. Lo que se ha visto en el mundo es que muchas de las experiencias demuestran que el éxito de incorporación de ERS a la red se centra en información, compartición de información, transparencia de información, asociación, colaboración de los agentes participantes, etcétera. Entonces, en este contexto, pues por supuesto el rol de la UME es fundamental y dados los lineamientos establecidos por el gobierno, ¿cómo visualiza usted un sistema de información de inserción de DERS? ¿Cuál debe ser ese sistema que tenemos que llegar para que a partir de eso podamos tener éxito en la inserción de DERS en el país? Pero Olga, voy a empezar por la respuesta un poco decepcionante y después me devuelvo. En este momento no tenemos una idea clara de cómo sería el esquema de información. Tenemos, por ejemplo, en temas como AMI, ya existe un lineamiento que dio la Comisión de Regulación, que habla de un esquema relativamente centralizado, etcétera. Pero en el tema de DERS, más allá de lo que hoy en día hacemos con los recursos energéticos, no solo los DERS, sino en general en la operación de recursos energéticos, no tenemos un plan claro de cómo debería ser la arquitectura de esa información. Pero sí quisiera hacer una observación. ¿Estoy oyendo a alguien en el fondo? Una observación tal vez un poco filosófica asociada a algo que dijo Germán hace un rato cuando dijo coordinarse con los operadores de red, que yo lo entiendo como un mensaje de no vayan a centralizar demasiado. Es muy de la naturaleza de una lógica de control y los ingenieros estamos entrenados para pensar en lógica de control. Que cuando uno habla de información que fluye, piensa en información que se centraliza y se reparte. Un lugar de acceso centralizado de información. Un lugar en donde todo el mundo puede acudir a encontrar la información necesaria. Y por ejemplo, el GD en AMI es una lógica de ese estilo. Pero cuando uno piensa como economista, y yo también tengo un entrenamiento como economista, la idea de la información y del acceso a la información no necesariamente implica centralización. Implica que no haya barreras a que el que la necesite la busque y la encuentra, pero no que haya alguien que hace el ejercicio de recolectarla y después repartirla. A mí en este momento yo no sería capaz de decirte cuál es la arquitectura ideal de información de DERS. En todo caso, para el control del Centro Nacional de Despacho, pues va a ser relevante y para el control de los operadores de red van a tener que tener cierto grado de detalle y de tener información centralizada, por lo menos en nodos
en nodos de distintos niveles, pero el grado de centralización o de descentralización de la arquitectura que uno tiene que tener en DERS específicamente o en otras cosas que vamos a tener cuando fluya la gran cantidad de información asociada a la digitalización. No tengo claro que tengamos un acuerdo en eso. Hay unas discusiones entre el alcance de los centros de despacho de los operadores de red versus los centros de control de los operadores de red versus el alcance del Centro Nacional de Despacho, y esa discusión creo que no la hemos cerrado todavía, ¿no? En este panel no está Carlos, por parte de Celsia, pero no hay nadie del Centro Nacional de Despacho que te podría ampliar mucho de esa discusión, cómo iría. Ahora, información referente a las solicitudes para conectarse, a la disponibilidad de capacidad en la red en un momento. Yo creo que ahí sí ya tenemos una idea más clara y más o menos el balance va en la dirección de es el operador de red o el sistema, digamos, la red en general, la que tiene que tener la información disponible de manera que el que está interesado en conectarse no tenga que ir a pedirla. Y en ese sentido sí yo creo que ya tenemos un avance, incluso en la comisión en su momento para autogeneración dio una señal en ese sentido. Y eso es distinto a como ha sido tradicionalmente, y la implementación de la 075 sí da una señal clara de no hay que ir a pedir la información a los operadores, la información debe estar ahí y yo sencillamente la tomo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora abro los micrófonos si alguien quiere dar un mensaje final, si alguien quiere mencionar algo específico antes de cerrar el panel, me avisan o abre el micrófono o alguien quiere decir algo diferente a las preguntas que se realizaron. ¿Alguna conclusión, alguna reflexión final? Olga, de nuevo, buenos días a todos. Mira, yo quisiera dar esta conclusión. Nosotros consideramos que el desarrollo de agregación de los DER junto con la implementación de AMI va a ser una de las mejores oportunidades que tiene nuestro sistema para cambiar esa forma lineal, cómo hoy el mercado funciona, generación, transmisión, distribución, cliente, y posibilitar que ese consumidor tenga un rol más activo y evolucione hacia un consumidor. Pero que además de eso tengamos un sistema más eficiente, más sostenible en términos ambientales y sociales, etc. Y para eso es muy importante un modelo que brinde la mayor cantidad de alternativas a los clientes, que propicie la mayor cantidad de competencia posible, con una gestión adecuada de las potenciales asimetrías y conflictos de interés. Desde esa perspectiva creemos que la política, más que ir en un sentido de prohibir, debería ir en un sentido de establecer reglas claras y estrictas para que todos los interesados puedan acceder a la red en condiciones neutrales, a la información, como lo acaba de decir Cristian. Nos identificamos plenamente con ese planteamiento, que aquí el tema más es de libre acceso a la información, no de centralizarla en un solo agregador, y donde para que tengamos un mercado competitivo, transparente, donde no haya criterios diferenciales entre, en este caso, el OR y los terceros interesados en la implementación de los DERs y en otra serie de temáticas que están correlacionados con eso. Entonces, queremos plantear esa conclusión pues como aporte al cierre de este panel. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. El doctor Germán me está levantando la mano. Adelante, por favor. Sí, solamente como para agregar pues lo que pensamos, los DER en general, AMI, movilidad eléctrica y todos estos temas, pues no son objetivos, son medios para llegar a unos mercados mucho más eficientes y a una participación de la demanda y a lograr eficiencias para todos, pues con beneficios para todos. Ahí la preocupación siempre con los sandbox regulatorios y con todos estos temas es generalmente lo que se ha mencionado aquí, la posición dominante, que no es mala per se, sino su abuso en algunos puntos y la supervisión que esto necesita para que podamos realmente desarrollarlos. AMI está muy avanzado, el GIDI, próximos a tomar determinaciones. Hay agentes que no necesitan que la comisión regule todo para poderlo hacer. Uno nota que hay agentes que están adelantados a la regulación y no hay que esperar que el regulador diga todo para poder avanzar en las eficiencias. Eso también está demostrado. Entonces, en esa lógica, invitarlos precisamente a no esperar que el regulador lo defina todo, sino que también se pueda avanzar precisamente más allá de la regulación.
Y por último, hacerle una pequeña publicidad. La semana entrante estamos dando la fecha para el taller que vamos a hacer de las 174 y 135, que nos parecen que sobre todo para los usuarios y la demanda es muy importante. Yo veo que SER y los operadores de red ya la tienen interiorizada, aunque está muy fresca, pero esto sobre todo tiene ventajas para los usuarios. Muchas gracias otra vez y pues muy amables por las preguntas, muy oportunas. Muchas gracias, doctor Germán. ¿Alguien más quiere algún mensaje final o damos por cerrado nuestro panel? Bueno. Olga, yo quisiera, para terminar, simplemente pues mencionar obviamente que el tema de los DERS es un tema que va entrando al país, queramos o no, es un hecho, digamos, económico y tecnológico que avanza. Creo que aquí lo importante es que analicemos las posibles barreras que existen, las eliminemos, que analicemos realmente todo este tema del conflicto de interés que es complejo, y que evidentemente al final todo esté bien reglamentado y que haya la posibilidad para los usuarios de entrar y entrar en este esquema. Yo creo que eso va a ser paulatino, va a ser un proceso de varios años, pero es importante que tengamos normas y reglamentos supremamente claros desde lo técnico y desde lo económico, ¿no es cierto? A mí me parece que esa es la clave del éxito de esta situación. Y lo último que quería decir es que evidentemente los operadores de red juegan un papel central en todo esto, y que, como bien lo decía Germán, todos no van al mismo tiempo. O sea, hay operadores de red que tienen tecnologías, que tienen su sistema avanzado, han desarrollado o tienen mucho más modernizado, digamos, la red, etcétera, y hay otros que van muy atrás, pero muy atrás es muy atrás. Nosotros tenemos empresas de distribución que están al nivel de los años 80 y 90, seguro. Entonces, en términos de pérdidas, en términos de la capacidad técnica, en términos de muchos aspectos. Entonces, hay que mirar la posibilidad también, como lo planteaba la misión, de establecer categorías para que las que van atrás avancen más rápido y no vayamos a ese ritmo en el desarrollo de todas estas temáticas. Los que van adelante pueden avanzar más rápido. Los que van atrás hay que ayudarlos a que aceleren el paso. Es un poco la idea. Doctor Cristian, último mensaje, levantando la mano, tiene la palabra. Gracias. Hay un mensaje como una admonición, pero también una exhortación a todos los que están aquí. Y es, esto es un cambio grande, ¿cierto? Y se ha agilizado porque el cambio climático nos puso presión y entonces la transformación energética que incluye esto que estamos hablando se acelera, pero en este cambio el camino no es certero, no está inventado. Y una cosa que tenemos que estar todos abiertos a que vamos a tener que a veces frenar, repensar, retroceder y coger otro camino. Y eso es algo que este sector no ha hecho también en el pasado. De pronto no ha necesitado hacerlo mucho porque no ha habido una cosa tan dramática recientemente, pero tenemos que estar abiertos a ellos. Que en el camino nos va a tocar recalibrar y repensar y de pronto cambiar rumbo, y que eso es parte de lo que tenemos que estar dispuestos a enfrentar y negociar. Gracias, doctor Cristian. Yo con esto cerramos. Yo les agradezco inmensamente a todos ustedes, señores panelistas, por sus respuestas, porque fueron concretos, porque respetamos el tiempo, porque cumplimos la agenda, y creo que resultó en un panel muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias. Buen día para todos, y le doy la palabra entonces a Leila. Buen día. Hasta luego, Gracias. buenos días. Chao. Muchas gracias a los participantes, muy buen panel, muchas gracias, doctora Polanía. Yo creo que aseguró usted sitial para la próxima jornada del año